Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos también por recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp es gratis por toda parte del mundo y eso es la maravilla del WhatsApp. El chat, el texto y los videos y los audios son gratis por toda parte del mundo. Note bien, permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese número puede mandar todas sus preguntas bíblicas. Es gratis a través del chat por texto y nosotros estamos recibiendo esos mensajes y respondiendo diariamente a cada uno de esos mensajes. Permíteme también extenderle una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia aquí en Aiken, Carolina del Sur, aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Aiken. Estamos ubicados en la iglesia bautista de Town Creek, en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español. También tenemos a las 10 en inglés, a las 5 de la tarde en español en inglés, y los miércoles a las 6 en español en inglés. Y es un gran privilegio de recibirlos aquí en Town Creek, y sería nuestra bendición de recibirlos para permitirlos entrar con nosotros en el compañerismo uno con nosotros, pero también en la palabra del Señor. Y para aquellos que se encuentran ya en Cusco, note bien también, por favor, que la Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, edificio 305, en esa esquina de Guanacapa con Garcilaso en Cusco, en la zona de Huanchac, y ahí en el quinto piso, ahí están los cultos, ahí con la Iglesia Cristiana de la Gracia, y el culto comienza a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente de la Vega. Para más información, comuníquese con nosotros en ese número que está en la pantalla para enviarle la dirección en cómo llegar a la iglesia. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 3, por favor, en Romanos capítulo 3, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Y quiero responder a varias preguntas que entraron de parte de nuestra audiencia, ¿no? Sobre este concepto que estamos hablando, sobre la justificación que se encuentra en Cristo Jesús. Y los versículos que vamos a tratar aquí es versículo 25 y 26, versículo 25 y 26 en Romanos capítulo 3, ¿no? Y aquí está hablando sobre dos conceptos, que es la justicia y la justificación. La justicia tiene un gran propósito. ¿Cuál es el propósito de la justicia de Dios? No, es declarar rectitud y justicia personal de Dios. Esa es la razón. ¿Cuál es el propósito de la justicia? ¿No? Es para declarar la rectitud y justicia personal de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en uno de los atributos de Dios. ¿Ves? ¿Quién es Dios y por qué Él hace lo que hace y dice lo que Él dice en su palabra? En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25-26 dice esto, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Mire bien, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la visión católica lo dice de esta forma, en versículos 25 y 26 dice: a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero es ahora
en este momento cuando manifiesta su fuerza salvadora a ser el mismo Salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. So, note bien que la Biblia católica como la Biblia cristiana, las dos Biblias dicen la misma cosa, y que es que la salvación es por medio de la persona de Jesucristo, es creer en Él. No se trata de nosotros creer en nuestras religiones, no se trata de creer que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy presbiteriano, yo soy luterano, yo soy católico. No se trata de eso. Nosotros estamos en todas esas iglesias, ¿ves? Como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Manifestando nuestra salvación y sirviendo al Señor en nuestra iglesia local, pero también en nuestra comunidad, dando testimonio de que nosotros creemos que es la persona de Jesucristo, cuanto el Padre Celestial envió para esta tierra. A mí, por esa razón, yo no entro en esos argumentos de las iglesias, no entro en esos argumentos de las denominaciones porque no tiene sentido. Mire bien. Lo que aquí dice en versículo 26 es que Dios es justo, Él es justo y es recto. Ese es el punto aquí. Y si tenemos un Dios que es justo y recto, tenemos que reconocer que Él no va a medir a nosotros, ¿no? No va a evaluar a nosotros, ¿no? No va a juzgar a nosotros conforme a su atributo de que Él es justo y recto. Y por lo tanto, Él siempre hace lo recto y siempre actúa justamente con toda la persona. Claro, tú y yo intentamos de ser justo con todas las personas, intentamos de ser recto con todas las personas, pero la verdad es que muchas veces no somos. En nuestra fragilidad de ser seres humanos, nosotros vamos a fallar y vamos a pecar. Por esa razón tenemos la palabra que nos llama la atención nosotros de presentarnos delante de Dios y pedirle perdón a Él. Mira, esta es la razón. ¿Qué razón? Esta es la razón por la que Él ha provisto, porque ha provisto una justicia perfecta para el hombre. La justicia de Dios es perfecta. La justicia del hombre es imperfecta. Pero Él viene para derramar esa justicia perfecta para el hombre, ¿no? Era que Él había hacer, ¿no? ¿Qué es lo que Él iba a hacer? Jesús iba a hacer lo correcto y lo justo, ¿no? Él es el justo por naturaleza, por lo tanto proveyó justicia para el hombre. Mira, tú y yo, como seres humanos, no tenemos esa capacidad de darnos unos a los otros la justicia perfecta. Eso tiene que venir afuera de nosotros, ¿no? Por medio de la persona de Dios, ¿no? Ahora, la justicia de Dios se ve en 4 hechos gloriosos. Ahora, hay mucho más, pero solamente tengo tiempo para mencionar 4 hechos gloriosos que se puede mirar, se puede ver la justicia o la perfecta justicia de Dios. Número 1, la justicia de Dios se ve en que Él perdona el pecado. Piensa bien esto, mira. La justicia de Dios se ve que Él perdona el pecado. Pero note bien, cuando Él perdona el pecado, Él lo perdona, ¿ves? Sin consecuencias. Mira, yo te puedo perdonar y tú me puedes perdonar. Y gloria a Dios que somos capaces de perdonarnos unos a los otros, ¿no? Pero lo que pasa es que yo no puedo eliminar las consecuencias del pecado. Yo puedo perdonar el pecado, pero yo no puedo eliminar las consecuencias. Y esa es la diferencia, ¿no? Por esa razón, tú y yo como seres humanos, hombres comunes y corrientes, nos presentamos delante de Dios a pedir perdón. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonar y anular. Perdonar y anular las consecuencias del pecado. Él es el único. Eso es importante entender esto, que esto es parte de su justicia. Parte de su justicia que Él puede perdonar, pero también eliminar, anular, aniquilar, destruir literalmente las consecuencias de nuestros pecados. Cuando Cristo murió por nuestros pecados y Dios acepta la muerte de su Hijo Jesucristo como la propiciación o sacrificio por nuestros pecados, ¿ves? Es cuando Él puede perdonar nuestros pecados. Ahora, note algo. A ver si lo pongo en este término. Dios no rechaza la muerte de Cristo. Ahora, mucha gente, tú le presentas el Evangelio, por ejemplo, como el día de ayer yo estaba presentando el Evangelio a una persona que me dijo, bueno, suena bonito, suena lindo, pero yo no acepto a Jesucristo.
En ese momento lo que él estaba haciendo, él estaba rechazando la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué eso es importante? Porque mira, una de las preguntas de parte de nuestra audiencia, y me encantan las preguntas que nosotros recibimos de parte de nuestra audiencia, ¿y por qué es peligroso rechazar la muerte de Cristo? ¿Y por qué es peligroso rechazar a Jesucristo? Y yo digo, wow, fantástico. Yo le respondí y estamos texteando, que una palabra rara, ¿no? Texteando, intercambiando textos, mensajes uno con nosotros por un buen rato. Ahí estamos. Yo estaba respondiendo. Y la cosa es que le dije, mira, cuando una persona rechaza a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Porque dice que él es luterano, o él es católico, él es bautista, él es metodista, él es con lo que sea, ¿entiendes? Lo que en su ignorancia, y yo le digo, lo que tú solamente no solamente estás rechazando que a Jesús como el único Salvador conforme a la palabra, sea la Biblia protestante o la Biblia católica, ¿no? Pero tú estás rechazando la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué eso es significante? ¿Por qué eso es de importancia? ¿Por qué es un punto critical? Porque su muerte fue la paga de tus pecados. Y si tú rechazas la muerte de Jesucristo y tú rechazas la persona de Jesucristo, tú estás rechazando la única forma, la única manera, la única vía de morir y entrar en el cielo. Eso es lo que tú no estás captando. Ahora aún, después que yo le explico estas cosas a la persona y la persona me miró a mí y me no, yo soy, y me dijo de qué religión pertenecía, y yo dije, bueno, yo no voy a entrar en ningún argumento con ninguna persona. Sería una locura yo entrar en un argumento. Si tú rechazas, bueno, tú rechazas, es la única cosa que yo tengo que orar y Señor, tenga misericordia de esa persona. Pero yo no entro entrar en un debate, no tiene ningún sentido. Después que tú le explicas lo que dice la palabra del Señor, y tú permites que la palabra haga la obra en su corazón y el Espíritu Santo hace su parte, ¿ves? En convencer a la persona y la persona dice, no hay nada más que decir. Mi oración es, Señor, ten misericordia de esta persona, Señor. Que antes que llegue el momento de apartar esta tierra, Señor, que tú lo puedas alcanzar en su corazón y él se pueda arrepentir. Es la única oración que yo tengo para esa persona. Pero molestarme con él, odiarlo, no, eso no tiene sentido. Mira. Yo creo que Dios no rechaza la muerte de Cristo. Y si Dios no rechaza la muerte de Cristo, ¿quién eres vos? ¿Quién eres usted para rechazar la muerte de Cristo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Él no actúa en forma injusta. Dios no va a rechazar la muerte de su Hijo, especialmente cuando Él envió a su Hijo para morir por los pecados del hombre, ¿no? Por el contrario, Dios hizo lo justo, ¿no? Dios hizo lo justo, actuó con rectitud y justicia, aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que perdona los pecados declara que Él es justo. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que Él lo hace así a nosotros quienes somos injustos. Esa es la cosa que yo me quedo maravillado. Y dije, wow, esto es increíble. Me quedo yo maravillado. Que Dios no... Mira, Dios tiene todo el derecho de rechazarme por haber sido un pecador. Y no lo hace. Y estoy, wow. ¿Quién soy yo de rechazar lo que Él hizo por mí? En Mateo capítulo 26, vamos a ver si podemos amplificar esta idea un poquito más. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 28. Vamos a Mateo 26, por favor. Lo que dice en Mateo capítulo 26. Vamos a leer las dos Biblias, por favor. En Mateo capítulo 26. Note bien lo que dice aquí en versículo 28. Versículo 28 dice lo siguiente. Mira lo que dice. Porque esto es mi sangre del nuevo... Ahora, Cristo está hablando. Y Cristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¡Wow!
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está captando lo que está diciendo aquí. En la versión católica lo dice así, en versículo 28 dice: porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué parte del derramamiento de su sangre con el propósito de perdonar los pecados tú y yo no estamos entendiendo? Pero el hombre es interesante. Mira, qué lindos somos. Nosotros preferimos utilizar una ceremonia, un ritual, citar una oración de una fórmula para intentar de hacer lo que solamente el derramamiento o de la sangre puede hacer por nosotros. Ese es el problema del hombre. El hombre siempre lo quiere hacer de su manera. Lo hice de mi manera. Eso no funciona con Dios. Quizás funciona aquí en la tierra en un sinfín de otra cosa que te encuentras involucrado. Pero ¿sabe qué? Con el Señor eso no funciona. Y cuando la gente me dice, yo amo a Dios de mi manera. Y yo estoy... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tú amas a Dios a su manera. Tú le sirves a Dios a su manera. Y esto es común y corriente. Pero ¿sabe qué? Dios demanda que hay ciertas maneras, una forma específica en cómo amarlo y cómo servirlo y cómo creer en Él. Dios no te da a ti el lujo de servirle como tú le quieres hacer. Dios no te da a ti el lujo de creerlo como tú lo quieres creer. Dios no te da el lujo, ¿ves? De pensar en Él como tú quieres pensar en Él, como si fuera un papito viejito, abuelito, que ya está fuera de la onda. No, así no funcionan las cosas. Pero esa es la arrogancia del ser humano. Yo amo a Dios de mi manera. Yo le sirvo a Él de mi manera. Yo no sé qué Biblia están leyendo, porque ni la Biblia protestante ni la Biblia católica te enseña eso. Tú no tienes el lujo, ese lujo no existe. Y la razón por qué el derramamiento de sangre es importante, porque eso es lo que perdona tus pecados. Y tú tienes que reconocer eso. Mira, en el libro de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, te queremos algo. En Hebreos capítulo 9. Y en Hebreos capítulo 9, mira lo que dice la palabra del Señor. En versículo 22. Versículo 22. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Dice esto. Y dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Escuchar bien. Dice, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la versión católica lo dice de esta forma. En versículo 22 dice esto. Dice, y es que, según la ley, casi todo debe ser purificado por la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué parte de eso tú no entiendes? ¿Qué parte de eso no estamos captando? ¿Qué parte de eso nosotros creemos que tenemos el derecho de cambiar? Así no funciona. Así no funciona, por favor. Mira, en este mismo libro de Hebreos, capítulo 9, estamos leyendo el versículo 22, baje hasta, mira lo que dice el versículo 28. Dice esto, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire bien. En la versión católica lo dice así, en versículo 28, dice esto, dice, así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por la segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para dar la salvación a los que le esperan. ¿Tú sabes lo que está hablando ahí? Bien. Dice que en el futuro va a llegar un momento, ahora nosotros no tenemos la fecha, por favor, y si tú tienes un papito ahí que está en el púlpito y te dice, bueno, para esta fecha es cuando el Señor reza, huye de esa iglesia. Él te está mintiendo. Él es un ignorante. Porque nadie sabe cuándo Él va a regresar. Nadie sabe eso.
Pero sí sabemos que va a regresar, ¿no? Y cuando Él regresa, lo que mucha gente dice es que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y está hablando de que va a llegar un momento, ¿no? El rapto, que es otra palabra que mucha gente usa, que Cristo viene en una fecha en el futuro, Él viene a recoger su iglesia. Cuando Él dice su iglesia, cuando está hablando de, de todos los creyentes por todo el mundo, que realmente confiaron en Jesucristo como su único Salvador y el Señor de su vida. Y ellos están esperando para entrar en la gloria permanente y recibir un cuerpo glorificado, ¿no? Ellos están en espera, ¿no? Tú tienes que entender eso. Mira, y tú puedes ver, la Biblia enseña, las dos Biblias dicen la misma cosa. El hecho que la iglesia dice otra cosa, eso yo no puedo discutir, yo no voy a entrar en ese debate. Pero, esa es la gente que están esperando, ¿no? Y dice, no con relación al pecado, ¿no? Así lo dice. Y dice, sin relación con el pecado. Así lo dice. En la Biblia católica lo dice igual. Y dice esto, sin relación con el pecado. Dice la misma cosa, la misma cosa. ¿Por qué? Porque esta gente ya han sido perdonados de sus pecados. Él los viene a recoger y llevarlo para la gloria. Ahora, si tú entiendes eso, por esa razón tú y yo tenemos que reconocer una tremenda verdad. Y la verdad es que Cristo, ¿no? Él llega para recoger a su pueblo, a su iglesia. Mira, la segunda, y esta es la justicia de Dios. Dios no dice, yo te perdono y te deja a las solas. Sálvese el que se puede. Así no es. Que Dios no dice, defiéndete como tú puedes. No, Él no dice eso. Él viene a recoger a su iglesia. Mire bien. La segunda cosa sobre la justicia de Dios. 2. Que la justicia de Dios se ve en su paciencia. Wow. Dios es paciente. La justicia de Dios se ve en su paciencia, esto es, en su tolerancia e indulgencia con el pecado del hombre. Voy a repetir. La segunda cosa de la justicia de Dios es que la justicia de Dios se ve en su paciencia, esto es, en su tolerancia y también indulgencia con el pecado del hombre. Esta es la razón, mira. Esta es la razón porque mucha gente dice, yo no creo en Dios. Mira todos los malvados que vienen, mira toda la maldad, mira toda la corrupción, mira todo el pecado. Dios es paciente. Él te está regalando el tiempo para arrepentirse. Dios tiene tiempo. Dios es eterno. Dios no está marcado por el tiempo. Es ilimitado. El tiempo de Él es ilimitado. Él siempre está en lo que nosotros decimos el tiempo eterno presente. Él no está limitado. Él no se va a envejecer. Tú y yo no estamos envejeciendo y ya el Señor nos va a llamar y vamos a partir de esta tierra. Pero cuando tú ves una persona que sigue siendo malo, pecador, ¿ves? Y dice, Dios, ¿hasta cuándo? Él tiene una tolerancia, una indulgencia para ver si este hombre llega a arrepentirse de su pecado. Mira, yo le doy gracias a Dios que Él tuvo paciencia conmigo. Paciencia conmigo, porque en cualquier momento me pudiera haber eliminado, aniquilado, destruido, matado en esta tierra y no lo hizo. Simplemente por la pura gracia, Él tuvo paciencia conmigo. Él tiene paciencia contigo y con muchos de los demás también. Esto es lo que se nombra la justicia de Dios. Ahora, note un hecho glorioso aquí. Dios no castiga al hombre por su pecado destruyendo toda carne de sobre la tierra. Él no hace eso. Dios esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar al pecado en la carne. Recordemos que Dios es justicia perfecta, por lo tanto, Él tiene que proveer una justicia perfecta para el hombre en la carne. Por esa razón vino Jesucristo. Mira,
¿Por qué? Hágase la pregunta, mira, y esta fue una de las preguntas que me encantó de parte de nuestra audiencia. Pero ¿por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? Y yo estaba, wow, buena pregunta. Mira, yo estaba texteando con la persona y ellos, a mí me encanta interactuar con nuestra audiencia, ¿sí? Porque tenemos que tomar el tiempo de responder las preguntas, ¿no? Edificar, animar a las personas. Y una de estas cosas es esto, que Dios no tomó el tiempo de enviar a su Hijo en la tierra en forma de carne. En otra palabra, ser humano, ¿no? Para encarnar, si lo puedo decir así, para encarnar la justicia perfecta. Mira, Cristo caminó a esta tierra, vivió esta tierra sin pecar. Él vive una vida perfecta y uno se queda ahí. Pero ¿cómo es posible ser un ser humano y vivir en esta tierra una vida perfecta sin pecar? Bueno, solamente Jesús podía hacer eso. Entonces, esta es la justicia perfecta encarnada. Esta es la justicia perfecta encarnada. Por esa razón, Jesús juega un papel tan crítico, es tan importante en tu vida, porque tú no tienes, mira, escúchame, tú no tienes que ir al infierno. Si vas al infierno es porque tú has escogido el infierno. ¿Cómo? Rechazando a Jesucristo. Una vez más, la Biblia católica, la Biblia cristiana dice la misma cosa. Mira bien. Mira, esto es esto. Él tiene que proveer, Dios tuvo que proveer, ¿no? Una justicia perfecta para el hombre en la carne, que es Jesucristo. No había hombre que pudiera encarnar la justicia perfecta. Hasta la fecha no hay. Solamente el Hijo de Dios, ¿no? Podía encarnar la perfecta justicia, así lo hizo. El hecho de que Dios espera hasta la venida de Cristo, que Dios en su presencia retuviera el castigo del pecado, ¿no? Muestra que Dios es justo, Él es justo, ¿no? La rectitud de Dios y su justicia son manifestadas por su paciencia. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8, mira lo que dice. Romanos capítulo 8, mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a ver, estamos en capítulo 3, 8, capítulo 8, mira lo que dice aquí. Al principio de este versículo, de este capítulo, mira lo que dice en Romanos capítulo 8, dice esto, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mira lo que dice en la versión católica, lo dice así, dice, pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante al del pecado, aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de su naturaleza mortal. Que es más bien, ¿sabe qué? Más preciso. Ahora, si tú no entiendes eso, no, vamos a decir, yo estoy más que convencido que si tú lo entiendes. Tú lo entiendes muy bien. Te hace loco cuando no eres loco, pero tú sí lo entiendes. ¿Tú quieres el lujo de rechazar la palabra del Señor? Ok, está bien, yo no voy a discutir eso contigo, ¿entiendes? Pero, ¿qué le va a decir el Señor cuando te presenta delante de él? Bueno, es que yo fui fiel a mi iglesia. Chévere, pero nunca fuiste fiel conmigo. ¿Cómo tú le vas a responder a Dios? Permíteme lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, Romanos, primera, segunda de Corintios, ¿no? Primera, segunda de Corintios y Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice aquí en versículo 4, 5 y 6. En la versión cristiana dice así. Pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas capítulo 4, versículo 4 hasta versículo 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
En la versión católica lo dice de esta forma, dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, a su propio hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita Abba, es decir, Padre. Y yo siempre entro en plática con gente que me dice, bueno, es que todos nosotros somos hijos de Dios. Yo no sé quién te dijo eso. Todos somos parte de su creación. Eso está claro. Y yo entro en estas pláticas, estas conversaciones con personas, y yo no sé quién te dijo que todos nosotros somos hijos, porque mira, la Biblia cristiana y la Biblia católica dice la misma cosa, de que tenemos que ser adoptados, para entrar en la familia de Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿dónde tú sale la idea? ¿Ve? Porque, mira, ¿sabes qué? El pueblo está lleno de fábulas y leyendas. Y si tú lo repites y lo repites y sigues repitiendo, ¿sabe qué? Se convierte en una verdad cultural. Pero el hecho de que tenemos una verdad cultural no quiere decir que tenemos una verdad escritural. Ese es el problema que tú y yo tenemos que enfrentar aquí hoy en día. Ahora, les voy a mostrar el punto número 3, por favor. Punto número 3. Ahora, este es el tercer punto, punto número 3. La justicia de Dios se ve en su juicio. La justicia de Dios se ve en su juicio. Esto es algo que rara vez se ve hoy día en el sistema judicial de nuestros países. No importa qué país, qué cultura, qué idioma estamos hablando, los sistemas judiciales en muchos países están en un estado de corrupción absolutamente corruptos. Pero la justicia de Dios se ve en su juicio. Escuche bien, el Padre Celestial aceptó la muerte de Cristo como el sustituto por nuestros pecados, cargó el castigo del pecado sobre Cristo, hizo lo recto y lo justo, y su justicia es manifestada por su juicio. Mira, tú y yo no merecemos, pero Él fue recto y justo con nosotros. Ahora, si tú quieres la justicia verdadera de Dios, escuche bien, mira, la justicia verdadera de Dios es que Él fue recto y justo con nosotros cuando no lo merecíamos. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? Si es que somos honestos, ¿vale? Más que si no, nosotros merecemos que el castigo, la mano pesada, gravosa, ¿ves? Pesesísima de Dios contra nuestros pecados. Pero Él toma a su Hijo Jesucristo y le echa la culpa de todos nuestros pecados sobre Él. Por esa es la razón por que Él va a la cruz a morir por nosotros. Y ahora tú y yo no tenemos ningún reclamo. Él ha sido justo y recto. ¿Con quién? Con los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Permíteme, mira, te quiero mostrar algo. En el Antiguo Testamento, escuche lo que dice en el Antiguo Testamento. Abre su Biblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, y escuche bien lo que dice el versículo 4, 5 y 6. Repito, abre su Biblia, Isaías capítulo 53, mira lo que dice, no lo que dice el versículo 4, 5 y 6, dice esto: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, mire bien lo que dice en la versión católica, lo dice es así, en Isaías 53, versículo 4, 5 y 6, dice: sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores, nosotros lo criamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre Él todas nuestras culpas.
¿Qué parte de esto tú no entiendes? Por favor, déjame ese juego de tonterías, por favor. La gente entiende muy bien. Mira, hoy en día el problema no es falta de entendimiento. El problema aquí es que rechazan. Ahora, eso es otra cosa completamente diferente. Y cuando la gente me dice, bueno, es que yo no entiendo, no, tú entiendes muy bien. Es que te haces loco, intentando hacerte loco cuando no eres loco. Mira, aquí, por lo menos, mira, tú tienes que entender algo. Tú tienes que aceptar la palabra o rechazar la palabra, pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la palabra. No tenemos esa autoridad. Y muchas veces la gente rechaza la palabra porque tienen otra verdad. Así es que funciona. Esta es la verdad bíblica, ¿no? Mira bien. Aquí está la verdad bíblica, ¿no? La verdad bíblica y la verdad de su religión. La verdad bíblica y la verdad de su denominación. La verdad bíblica y la verdad de su iglesia. La verdad bíblica y la verdad de su propia persona. La verdad bíblica y la verdad de su familia y de su tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la verdad paralela. Esta es la verdad que mucha gente, ellos viven. Ellos dicen que creen en esta, pero viven con esta. Así está la mayor parte de la gente hoy en día. Tenemos que entender que Él fue justo con su juicio con nosotros. Ahora, si lo quiere poner de otra manera, y sí podemos hacerlo, Dios, el Padre, fue injusto, escuche bien, el Padre fue injusto con su Hijo. Le echó a Él la culpa de lo que Él nunca hizo a favor de nosotros para rescatarnos y salvarnos, perdonarnos, para que tú y yo no pudiéramos entrar, ¿dónde? En el infierno. Tenemos que entender esta tremenda realidad. La verdad es que Él ha sido justo en su juicio con nosotros. Permíteme, abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. En 1 Pedro, vamos a 1 Pedro, por favor. En 1 Pedro capítulo 2, mira lo que dice aquí en versículo 24. En 1 Pedro capítulo 22, en el capítulo 2, mira lo que dice en la versión cristiana, dice así, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Aquí no está hablando de la sanidad de enfermedad, aquí está hablando de salvación. En la versión católica dice, Él cargó con nuestros pecados llevándonos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Ustedes fueron salvos a costa de sus heridas. Las dos Biblias dicen la misma cosa. Ahora, en capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, mira lo que dice en versículo 18. Vamos a encontrar el versículo 18. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice. En la versión cristiana dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los ¿qué? El justo por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En la versión católica lo dice así, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios, en cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. Tú y yo entramos en la gloriosa presencia de Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y la verdad es que tú y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos. Mire, el problema hoy día que nosotros tenemos es que muchos que me dicen que son creyentes son cobardes espiritualmente. Tenemos una bola de cobardes llenando las iglesias que no quieren compartir el evangelio, ¿ves? Con la buena noticia por no ofender a una persona. ¿Tú sabes quién es la única persona que se ofende con la verdad? ¿Tú sabes quién es la única persona que se ofende con la verdad? Es el pecador. No me ofende con eso. Yo creo así. No. Vamos a ser claros aquí. La palabra no te permite a ti ser me escuche bien, no te permite a ti ser un creyente
cobarde. Tú tienes la medicina, tú tienes el remedio, tú tienes la cura para el pecado de tu ser humano, para su prójimo. Él está en camino al infierno y tú no quieres abrir la boca por no ofenderlo. Pero no te molesta ofender a Dios, sino hablar que tú lo puedes ayudar compartiendo el Evangelio. Ahora, permite que la palabra de Dios y el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. No, es que me va a rechazar. Deje que te rechace. Está bien. Por el amor a Dios, tú ves una persona que está caminando, ¿no?, en su maldad o en su bondad. No importa. Maldad o bondad. Pero este malvado y esta buena persona, ambos que rechazan a Jesucristo, se encuentran en el mismo lugar, debajo el juicio de Dios, de ser condenados. Eso no importa, escuche bien, maldad o bondad. Pero tú tienes la cura, tú tienes la medicina, tú tienes el remedio. Arrepiéntate, porque el reino de Dios se te ha acercado. Comparte con Él. Ahora, si Él te rechaza, déjalo que te rechace. Pero tú por lo menos has sembrado que la palabra de Dios. Ahora, esa palabra va a comenzar a traerle a esa persona la convicción en su corazón, en su conciencia, en su alma. ¿Sabes qué? Yo tengo que enderezar unas cosas. Yo tengo que enderezar unas cosas con el Señor. Que te rechace, ¿qué me importa? ¿Tú sabes cuánta gente me ha tirado la puerta en la cara? Pero yo no lo voy personalizando. ¿Sabes por qué? Mira, ¿tú sabes lo que significa personalizar la cosa? Alguien dice, vete al infierno, te tira la puerta en la cara. ¿Qué es? Tú no me ofendes a mí. Tú crees que lo estás haciendo, pero tú o se quiere ridiculizar, burlarse de mí. Es una vez, mira, yo soy como el patito, ¿no? Con el agua en la espalda que resbala. Eso a mí no me molesta. Porque lo que tú estás haciendo, tú estás rechazando a Dios, no a mí. Tú tienes el lujo de rechazarme a mí. Está bien. Pero rechazar a Dios es otra cosa. Rechazar a Eddie Ildefonso significa nada. Rechazar a Dios significa todo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. La justicia de Dios, punto número 4. La justicia de Dios se ve en que es Él que justifica a todo el que cree. Repito, punto número 4. La justicia de Dios se ve que es Él que justifica a todo el que cree. Solamente Dios puede. Él es el único que te puede justificar. Él es el único que te puede perdonar. Es el único que te puede poner en una relación correcta con Él, alinearte con Él. Mira, Dios toma. Aquí esto no, a ver si lo pueden hacer así. Dios toma nuestra fe. Dios toma nuestra creencia. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, tomó mi lugar. Ahora, yo no entiendo todas esas cosas, pero sí, yo lo creo que Él lo hizo. Ahora, Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Me entiendes? Dirige mi vida. Me quiero someter a tu voluntad, a tu palabra para dirigir mi vida de aquí en adelante hasta el día que yo aparto de esta tierra. ¿Entiendes? Lo que hace Dios es que Dios toma nuestra fe, nuestra habilidad de creer en Él, ¿no? Como la causa como justicia, ¿no? Toma nuestra fe, nuestra habilidad de creer y nos juzga aceptables en su presencia. Eso es lo que Él hace. Ahora bien, todo hombre que piense que sabe que no es justo, puro, santo ni carente de pecado. Yo sé que yo no sé esas cosas. ¿Y sabe por qué eso es verdad? ¿Cuántas veces yo he oído a una persona y dice, bueno, yo no soy tan malo como él? Yo no soy tan mala como ella. y yo digo, tú sí sabes lo que es ser justo, tú sabes lo que es ser puro, tú sabes lo que es ser santo. Tú lo sabes. Ahora tú me dices que no, pero no, tú lo sabes, porque te estás comparando con otra persona. Ese es el juego que tú tienes. Mira, el hecho de que Dios
acepta la muerte de Cristo, el sacrificio por nuestros pecados y nos justifica, muestra una maravillosa verdad, muestra que Dios es justo. El hecho de que Dios es nuestro justificador manifiesta su justicia. Mira, permíteme, vamos a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Abre su Biblia en Hechos capítulo 13. Hechos, el libro de Hechos capítulo 13. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hechos capítulo 13, por favor. Vamos a Hechos capítulo 13. Y mira lo que dice aquí en versículo 39. Versículo 39. Mira lo que dice. Hechos capítulo 13, versículo 39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En la versión católica lo dice así. La obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Lo dice un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque es sencillo. La obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Tú y yo recibimos, mira bien, es simplemente creer. La Biblia no dice entender, dice creer, no dice entender. Yo estaba con una familia joven, ¿no? Y el esposo tenía 26 años y la esposa tenía 24 años. Y tenía una criatura pequeñita, ¿no? Y la niña quería poner su dedo en el enchufe, en la toma eléctrica, ¿no? ¿Ves? Y quería poner su dedo adentro, ¿ves? Y ella estaba con una tremenda curiosidad. Y la mamá le agarró la mano y le pegó y dijo, no. Y la niña quería regresar, no. Y la niña quería regresar, no. Y por fin la niña dejó de intentar poner su dedo. Ahora, ella no entendía por qué. Ella simplemente obedeció porque la mano de su mamá le hizo saber que no estaba bien. Pero ella no entendía el por qué no. Solamente entendía no. Bueno, dale vuelta a este asunto. Yo no tengo que entender todo para creer. Simplemente tengo que creer. Bueno, yo estaba compartiendo el evangelio porque me invitaron a su casa, ¿no? Y estaban compartiendo el evangelio con ellos. Y el Señor, el esposo del Padre mío, bueno, es que yo no entiendo otra cosa de Jesucristo, que Él fue a la cruz y murió por mis pecados. Yo tengo que aceptar lo que Él hizo por mí y someter mi vida a la autoridad de la palabra de Dios. Yo no entiendo eso. Bueno, Señor, no requiere entendimiento. Lo que requiere es creer. Y yo digo, pero es que no puedo. Yo, un momentito, Señor. ¿Sabes qué? Yo no te voy a convencer de nada. Yo voy a aceptar que tú quieres rechazar el evangelio. Está bien. Yo no voy a discutir contigo. No voy a caer en un debate contigo. No me voy a encontrar en un estado de ponerme feo contigo. Eso no tiene sentido de nada. Mira. Pero te quiero hacer una pregunta, Señor. Y con esto yo me aparto de su presencia con tu permiso. Pero esta es la pregunta que yo te quiero hacer. Señor, ¿usted maneja el carro? Sí. ¿Usted es chofer? Sí. ¿Usted tiene un vehículo? Sí. Ahora, en la mañana, cuando tú metes la llave para encender el motor del carro, ¿tú lo haces? Sí. ¿Para manejar su carro? Sí. ¿Tú entiendes exactamente qué es lo que sucede cuando tú metes la llave y enciendes el carro? ¿Tú entiendes todo el procedimiento interno eléctrico de ese motor? Y cómo los pistones funcionan y todas esas cosas. Y le digo, no. Pero tú sí manejas el carro. Y tú sí lo enciendes. Sí. Tú entiendes cuando tú le echas combustible, el petro. Tú entiendes cómo precisamente funciona ese petro, ese combustible en el motor. No. Pero tú le echas. Sí. Tú crees en el petro. Tú crees en sí. Bueno, Señor, yo te prometí que hacerte una pregunta y apartarme de su presencia. Le quiero agradecer mucho por la visita. Ustedes me invitaron, yo compartí con ustedes, pero yo no vengo a discutir, a arguir con ustedes, porque eso no tiene sentido. Y yo espero que la gracia de Dios puede descansar en este hogar, en tu matrimonio y en la vida de tu criatura.
permíteme orar por ustedes. Y yo oré por ellos y me voy a la puerta. Y yo voy bajando, estaba en un edificio, ¿verdad? Y yo estoy bajando. Bueno, en Sudamérica dicen departamentos, aquí en el norte dicen apartamentos, pero es la misma cosa. Yo voy bajando por las gradas, ¿no? Decidí no tomar el ascensor, yo voy bajando por las gradas, quería caminar. Y cuando llego afuera del edificio, ¿no? Y voy de una izquierda para caminar sobre la vereda, la acera, ahí viene el Señor corriendo detrás de mí. Él dijo, entendí algo. Ah, sí, ¿cuál es? Por favor, puede rezar. Yo dije, me dijo, perdóname. Dije, yo no te tengo que perdonar, Dios es el que te tiene que perdonar. Pero por favor, yo quiero entender una cosita más, porque yo estoy agarrando ahora la idea. Yo recé a su apartamento, pues nos sentamos. Él dijo, mira, cuando usted me dijo que yo meto la llave para encender el motor de mi carro, y si yo entendía muy bien exactamente cómo funciona el motor, dije, no, ¿por qué? Porque no lo entiendo, pero yo sé que funciona. Y mi fe es que cuando yo enciendo ese motor, que el carro va a caminar. ¿Y sabe lo que pasa? Yo meto la llave, enciendo el motor y sí camina. Ahora yo no entiendo cómo es que... Yo entiendo que yo estoy manejando esta máquina, pero yo no entiendo cómo funciona la máquina exactamente, precisamente. Él dijo, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Él tomó mi lugar en la cruz, aunque yo no entiendo todas esas cosas. Y yo creo que Dios es Dios, aunque yo no entiendo muchas cosas de Dios y nunca lo he visto personalmente. Yo me dije, ¿sabe qué? Voy a agarrar a ese señor, y bajó corriendo detrás de mí. Él bajó por el ascensor porque no sabía que yo había bajado por las gradas. Y él me dijo, está claro. Y dije, ¿qué es lo que está claro? Que yo no tengo que entender, yo tengo que creer. Es precisamente lo que él hizo. Él creyó. Así que estamos la mayor parte de nosotros aquí hoy en día. Andamos y